Aquí en mediación, en la parte de polinomios de Taylor, hay una lista. Fórmula de Taylor de uso frecuente. Es importante que las tengan por ahí a mano. Son las mismas que yo les puse en la presentación, pero incluso trae un parcito más. Bueno, son estas. Y trae la binomial y tangentes inversas y así. Ok. Esta que tenemos aquí, la vamos a hacer derivando. Entonces vamos a comenzar por ahí. Le voy a usar como 1 más x a la 1/3, expresarla así. ¿Quién sería la primera derivada? Profe, pase el exponente al frente y le resta 1 a menos 1/3. Exacto, 1/3. Y sería a la menos 2/3. Exacto. Siguiente derivada. Sería 1/3 por menos 2/3, es decir, menos 2/9. Por 1 más x, y de nuevo al exponente le restamos 1, es decir, menos 5/3. La tercera derivada sería menos por menos más 10 sobre 27. De 1 más x a la, y volvemos a restar, es decir, menos 8/3. Cuarta derivada sería menos 80 sobre 81 por 1 más x a la menos 11/3. Y por último la quinta derivada, porque me pedían de orden 5, va a ser menos por menos más 80 por 11, que sería 880 sobre 81 por 3, 243. Y esto sería 1 más x a la menos 14/3. Y ahora, ¿en qué valor tenemos que evaluar eso? En lo que dan ahí, que es raíz de 28. Bueno, raíz cúbica de 28. Vamos a ver, porque primero estamos calculando el polinomio. Recuerden que las funciones y la función y sus derivadas se evalúan en el centro. ¿Cuál es el centro aquí? Ah, ok, ahí serían 0 entonces. Exactamente, porque es de Maclaurin. Entonces vamos a evaluar aquí a estos en 0. Que ven que si evaluamos en 0, este paréntesis se me hace 1. Aquí también. Entonces en todos estos, este pedacito se me hace 1. O sea, lo que sobrevive es el coeficiente que tenemos ahí adelante. 1/3 menos 2/9. 10 sobre 27. Menos 80 sobre 81. Y 880 sobre 243. Y listo. Ya tenemos ahí calculado los valores de los f de 0 o f' de 0 que los vamos a ocupar. Voy a ponerles aquí que a igual a 0 para recordar. Ahora sí, nos venimos acá. Polinomio de 5
Por definición, recuerden que es f de a más f' de a por x menos a más f doble prima de a por x menos a la 2 sobre 2 factorial y así hasta llegar a la enésima derivada evaluado en a de x menos a la n sobre n factorial. Así que vamos a ver. F de a, vean que es 1. Más f' sería de 0, 1/3 por el x menos a. Ahora vamos con el otro coeficiente, que es 2/9. Por x menos a la 2 y hay que dividir entre 2 factorial. Luego, ¿qué seguiría? 10 entre 27 Ujú, por x menos a entre 3 factorial. ujú. El que le sigue. Menos 80 entre 81 por x menos a a la 4 entre 4 factorial. Ujú. Y para finalizar, La última opción por x menos a la 5 entre 5 factorial. exactamente, gracias. Bueno, muy importante, la y pongamos de una vez cuánto es. Es 0, ¿verdad? Ok. Así que esto sería 1 más 1/3 por x. Ahora menos 2/9 entre 2, que sería menos 1/9 por x a la 2. Luego 10 sobre 27 entre 6, que sería 5 sobre 81 de x a la 3. Luego menos 80 sobre 81 sobre 24, que sería menos 10 sobre 243 de x a la 4. Y por último, el 880 sobre 243 entre 5 factorial va a dar 22 sobre 729 de x a la 5. Así que ya tenemos ahí el polinomio de Taylor de grado 5 que me estaban solicitando. ¿Alguna duda con este? Ok, ahora estos los sacamos por definición, pero hay otra forma, vean. Utilizando la formulita que me dan aquí de binomial. Esta de acá. Porque es importante que también la aprendan a utilizar. Por ahora es hasta aquí porque la vamos a usar sin resto.
Y esta es otra forma de calcularlo. Nosotros tenemos 1 más x a la 1/3. Ven que el 1/3 es esto, el alfa. Así que esto va a ser 1 más 1/3 por x más 1/3 por 1/3 menos 1 entre 2 factorial por x a la 2 más 1/3 por 1/3 menos 1 por 1/3 menos 2 entre 3 factorial por x a la 3. Y así me voy 1/3, 1/3 menos 1, 1/3 menos 2, 1/3 menos 3 entre 4 factorial por x a la 4. Y para finalizar 1/3, 1/3 menos 1, 1/3 menos 2, 1/3 menos 3 y 1/3 menos 4. Sobre 5 factorial y por el x a la 5. Así que si ustedes calculan esos numeritos, se van a dar cuenta que van a llegar a exactamente al mismo polinomio. Y de hecho es un procedimiento todavía más sencillo. Así que pueden ir a calcularlo de ambas maneras. Por ejemplo, aquí 1/3, 1/3 menos 1. 1/3 menos 1 es menos 2/3. Entonces esto de arriba termina siendo menos 2/9 entre 2, que vuelve a dar menos 1/9. Y así sucesivamente con los demás. Así que también se puede usar esa formulita de ahí. ¿Está claro esta formulita de la binomial? Sí. Sí, profe. Okay. Bueno, esas son las dos maneras de calcular este polinomio. Ahora sí, nos vamos a ir a aproximar el valor de la raíz cúbica de 28. Voy a crearme igual el polinomio para acá. Encontramos. Si yo quiero calcular raíz de 28, la raíz cúbica de 28, y mi función a trabajar es 1 más x, ¿quién sería x? 27. Yo tendría que hacer esto y entonces x es 27. ¿Quién era el centro? 0. ¿Tiene sentido que use 27 de x? Está muy lejos. Exactamente. Es decir, si yo uso ese 27, la aproximación va a ser pésima. Así que vamos a hacer lo siguiente. Voy a sacar un factor común forzado de 27. Y esto me va a quedar 1 sobre 27 más 1. Se va a hacer el truquito. Si saco el 27 de la raíz cúbica, esto es 3 por la raíz cúbica de 1 sobre 27 más 1. Ahora, ¿tiene sentido que use 1 sobre 27? Sí. Ya este sí, porque ya está cerca. Así que ese es el que vamos a ir a utilizar. Y no dejar de lado este 3, ¿verdad? Entonces, esto lo que quiere decir es que la raíz cúbica de 28, nosotros la vamos a trabajar como 3 por la raíz cúbica de 1 sobre 27 más 1, lo cual va a ser igual a 3
y ahora sí vamos a hacer la aproximación con este valor. Así que vamos a tomar 1 más 1/3 por 1 sobre 27 menos 1/9 por 1 sobre 27 a la 2 más 5 sobre 81 por 1 sobre 27 a la 3 menos 10 sobre 243 por 1 sobre 27 a la 4. Voy a correrme un segundito porque ya no me cupo. Luego más 22 sobre 729 del x a la 5. Y ahí sustituimos 1 sobre 27, 1 sobre 27, 1 sobre 27 y listo. Y ya con introducir esto en la calculadora vamos a tener la aproximación. De hecho voy a poner ya aquí aproximación porque ya esto se convirtió en eso, ¿verdad? En el momento de usar el polinomio. Aquí arriba sí es una igualdad. Aquí abajo ya, en el momento en que estoy aproximando esto mediante esto, le ponemos ahí aproximado. Y bueno, a mí eso me da 3,036588972. Y listo. Así que vean que es muy importante siempre verificar que el X que yo utilice esté cerca del centro. De hecho, si ustedes meten en la calculadora raíz cúbica de 28, me parece que incluso les da este mismo número. O sea, la aproximación fue muy buena. Sí, a lo mismo, profe. ¿Ven? En todos los Excelente. decimales. Ajá. Entonces, voy a poner aquí entre paréntesis nota el valor real de raíz cúbica de 28 en la calculadora. Está igual a la aproximación. Es decir, la aproximación realizada y es muy buena. Porque vean que tiene 8 decimales. Ahora, eso es porque la cálculo eso es lo que nos deja ver. Realmente no sabemos si tendrá incluso más. Ahora, si lo hubieran hecho con el 27, fijo esto les daría pésimo, ¿verdad? Entonces, siempre revisen de que lo que hicieron esté bastante acertado para que no se equivoquen por ahí. Bueno, ¿alguna duda con este ejercicio? De mi parte no. Ok. Muy bien. Vamos ahora con este que es similar. Dice que consideren la función coseno de x más pi tercios. Que demostremos que ese es el polinomio de Maclaurin y que calculemos la forma aproximada de coseno de 58. Así que iniciemos igual, por definición. El polinomio que ocupamos buscar, ¿de qué grado es? ¿Cuál es el orden? De orden 2, profe. Ujú. Entonces, ¿cuántas derivadas tenemos que realizar? Dos. Exacto.
Ok, tenemos f de x, coseno de x más pi tercios. ¿Cuál sería la primera derivada? Menos seno de x. Ajá. Menos seno de todo lo que está ahí adentro, que es x más pi tercios. Y luego por la derivada lo de adentro. Pero ¿y cuánto es la derivada de ahí adentro? 1. Ujú. Entonces ya queda así. Y vamos con la segunda derivada. ¿Cuál sería la segunda derivada ahí? Menos coseno de x más pi tercios. Ujú. Exactamente. Era muy sencilla de calcular, por eso la hice así. ¿Y ahora en quién vamos a ir a evaluar? ¿F de qué? F de 0. Ujú. Otra vez por ser Maclaurin. Recuerden aquí que como está el pi tercios, que está en radianes, tienen que pasar la calculadora a radianes para que les dé bien. Si evaluamos en 0, esto es coseno de pi tercios. Y coseno de pi tercios sería un medio. Gracias. Menos seno de pi tercios. Menos raíz de 3 medios. Ujú. Y menos coseno de pi tercios. Menos 1 medio. Ujú, exactamente. Y ahora sí, podemos ir a montarlo. Eso quiere decir que el coseno de x más pi tercios yo lo puedo escribir mediante un polinomio. Que ese polinomio, ¿cómo quedaría? ¿Con quién empezábamos? La función Ajá, evaluada en 0, que sería un medio. Luego, más o menos en este caso. Menos raíz de 3 medios por x menos a. que en este caso el A es Es 0. 0. Menos 1 medio por x a la 2. Entre. Entre 2 factorial. Ujú. Así que finalmente esto nos va a quedar un medio menos raíz de 3 medios por x menos un cuarto de x a la 2. Pero hay que llegar a lo que me daban. Así que, ¿qué tenemos que hacer ahí? Factor común. Sacamos ese un cuarto. Bueno, un medio entre un cuarto. Efectivamente es 2. Luego menos raíz de 3 entre 2 entre un cuarto. Pues 2 raíz de 3 de x y menos x a la 2. Así que listo. Ya demostramos lo que me estaban solicitando en la parte A. Ahora vámonos a la parte B. Coseno de 58. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer ahí? Pasar los radianes. Ajá. ¿Cómo pasábamos grados a radianes? Multiplicándolo por 1 sobre 180. Correcto. Yo tengo 58 grados por pi sobre 180 grados. Y eso me va a dar 29 entre 9. Gracias, sobre pi. Me digo por pi. Radianes. Eso quiere decir que coseno de 58 grados es lo mismo que coseno de 29 sobre 90 pi. Ok. Ahora, si esto es coseno de 29 sobre 90 pi, yo lo que tengo es la función de coseno de x más pi tercios. Aquí, nada más recordar que coseno es cíclica, pero realmente yo lo, perdón, yo
puedo calcular un valor de X para que me dé esta razón trigonométrica, este valor. Obviamente hay un montón de valores más, pero con calcular uno ya me sirve. Entonces voy a hacerlo simplemente como 29 sobre 90 de pi igual a X más pi tercios. Aunque ustedes saben que lo formal sería aquí ponerle más las vueltas, pero para lo que estamos haciendo, con encontrar ese X ya me va a funcionar. Así que tendríamos que 29 sobre 90 pi menos pi tercios es igual a X. Y 29 sobre 90 menos pi tercios, eso es menos 30 sobre 90 menos pi sobre 90. Ese es el que vamos a estar utilizando. Entonces, ¿quién sería coseno de 58? Aproximadamente. Hacemos el polinomio. Un cuarto por 2 menos 2 raíz de 3. Evaluamos el X menos el X a la 2. Donde el X dijimos que es menos pi sobre 90. Y bueno, ya esa es la aproximación. Si quieren y lo meten en la calculadora o lo dejan así. Al final eso ya es el número que andábamos buscando. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro, muchachos? Todo claro, profe. Sí, profe. Todo claro. Muy bien. Bueno, esa era la partecita que había quedado pendiente, que mi idea era que la trabajaran, no sé si lo habían hecho. Y ahora sí nos vamos a la parte del video que vieron de aproximación. Ok, fórmula de Taylor con resto. Ya vieron que el principal objetivo es estimar ahí la distancia nuestro principal objetivo de los polinomios de Taylor, ya vimos que es aproximar. El detalle es que es precisamente una aproximación, o sea, existe un pequeño error por ahí. Así que ahora la idea del resto es identificar cuál es el valor de ese error, es decir, la distancia que hay entre el valor aproximado y el valor real. Es decir, la diferencia entre la función y el polinomio de Taylor, entre sus respectivas imágenes. Vamos a definir entonces el resto. Este es el resto muy básico, que si yo tengo un valor de A en un dominio real D y tengo un polinomio de Taylor de orden n centrado en A y con la función perteneciendo al conjunto, bueno, siendo n veces derivable y continua, el resto de esa aproximación simplemente va a ser la diferencia entre la función y el polinomio de Taylor. Esa es la definición más básica. No obstante, nosotros vamos a estar trabajando en el curso con el resto de Lagrange. O sea, en el momento que les piden un resto, va a corresponder al resto de Lagrange. Para definirlo, vamos a tener dos números, A, B, ambos reales, y vamos a anotar el conjunto V de A, B como el intervalo acotado por A y B. Ahora, esto no necesariamente tiene que estar en orden, el A, B. Por lo tanto, ese intervalo va a ser el intervalo que va desde A hasta B o bien de B hasta A, no importa si está o no ordenado, y lo vamos a llamar vecindario de A y B. Ahora sí, el teorema de Lagrange.
lo que nos dice es que podemos calcular para una función n más 1 veces derivable y continua el resto de esta forma. Vamos a necesitar una derivada extra. Es decir, si el polinomio es de grado n, ahora ya no ocupamos solo n derivadas, ocupamos una más. Igual la evaluamos, pero esta vez no va a ser en A, sino que va a ser evaluada en teta. Y teta va a pertenecer al vecindario que va desde el centro hasta la variable x. Ese x es la variable, o bien un valor de x que yo quiera ir a aproximar. Y el resto de la fórmula es igual a los polinomios de Taylor, porque lo multiplicamos por el x menos a la n más 1 sobre n más 1 factorial. O sea, ven que al final es lo mismo. Lo único que cambia es que ya no se evalúa en el centro, sino en teta. Y que vamos a definir siempre quién es ese vecindario. Eso es importante. Así que ahora el polinomio de Taylor se va a ver como el polinomio de Taylor, pero hay que sumarle el resto. Y ven que ya aquí sale la igualdad. Porque si ya nosotros aquí teníamos con el polinomio de Taylor una aproximación, la diferencia que existía la vamos a poner con el resto. Así que se va a ver de esta manera. Este es el polinomio y este es el resto. Para Maclaurin es lo mismo, solo que ahora va a venir evaluada en 0. Por lo tanto, aquí es con x, no x menos a. Bueno, también para el resto. Y el vecindario va a ir de 0 hasta el x. Ahora tenemos el test de la enésima derivada. Vamos a suponer que f pertenece, bueno, igual es n veces derivable y continua en ese intervalo d. Y a pertenece a d, el cual es un punto tal que. Básicamente el test lo que me dice es, empiece a calcular derivadas y evalúelas en el centro. La primera que le dé distinta de 0, se fija en el grado. Ahora, si ese grado es par, entonces ahí va a existir un máximo local. Y si además ese numerito le dio negativo, es un máximo. Si le dio positivo, es un mínimo. Y si más bien la enésima derivada que le dio distinto de 0 es de orden impar, es porque hay un punto de inflexión ahí. Entonces es un teoremita muy fácil de utilizar porque solo derivo y evalúo en el centro y me dice si tenemos puntos críticos o puntos de inflexión. Y ahora bien, el análisis del error como tal, el error de aproximación. Ya nosotros habíamos visto que cuando yo hago aproximaciones, alrededor del centro, obviamente es muy buena la aproximación. No obstante, entre más me vaya alejando del centro de la aproximación que yo estoy utilizando o del polinomio de Taylor que estoy utilizando, ya el error va a ser como muy claro o muy evidente. Por ejemplo, aquí la función original es esta que hay aquí, en este colorcito que sale por acá. O sea, este puntito es la imagen original. Aquí tenemos un polinomio de orden 6, que al parecer es el más cercano, pero vean que ya hay un error calculando la imagen de x sub 0. Y si utilizo un polinomio de Taylor un poquito más pequeño, que es de grado 5 ahí, vean que ya el error es enorme. Así que yo lo que quiero siempre es aproximar qué tal es el error. O sea, piénsenlo en la vida real. Se supone que en la vida real se utilizan polinomios de Taylor para ir a calcular funciones que realmente yo no conozco, pero que tal vez tengo cierta información específica que me ayude a ir a determinar esa aproximación. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero ir a calcular un valor en específico, pero yo necesito saber qué tan acertada fue ese cálculo que realicé. Por esa razón, yo voy a ir a ver cuál es el valor más grande posible de ese error. O sea, lo puedo acotar.
que eso también lo vamos a estar haciendo ya casi. O bien lo puedo acotar también hacia abajo. O sea, ¿cuál es el mayor error posible o el menor error posible? Obviamente lo más lógico que yo haga es cuál es el mayor error cometido posible, porque yo quiero saber qué tan inexacto está haciendo mi cálculo y por ende, qué podría salir mal, ¿verdad? Y por esa razón, en la vida real yo lo que haría es buscar un polinomio de Taylor que me dé un error que me sirva respecto a lo que yo estoy realizando. Así que por eso es muy útil conocer el error, su fórmula como tal y luego poder acotarlo. Ahora, utilizando la notación del teorema 1, el error de aproximación, vamos a utilizar epsilon. Epsilon va a ser el valor absoluto del resto. Y recuerden que el resto era la distancia que hay entre el valor real y la aproximación, pero nosotros vamos a usar el resto de Lagrange, que sería todo esto en valor absoluto. Lo único es que aquí sacamos el n+1 factorial del valor absoluto porque eso siempre es positivo. Así que la pregunta es, ¿el resto y el error son iguales? No. El resto, obviamente, cuando yo aproximo, puede ser que me equivoque hacia arriba o hacia abajo. Eso es el resto, es esa diferencia, ese pedacito que me hace falta para que la función sea igual. En otras palabras, es este pedacito, el valor numérico de esto. Pero cuando hablemos del error, le ponemos valor absoluto. Es decir, es el resto, pero positivo siempre. Ese epsilon, digamos, es lo mismo que cuando uno estudia límites al puro principio de cálculo 1 y le presentan el delta como el cambio en X y el epsilon como el cambio en Y, como el margen alrededor del punto exacto, eh, pero definida en términos de epsilon. Vamos a ver, es que yo creo que no son conceptos iguales. Porque sí le entiendo que es o sea, cuando uno hace el límite, sí es como la diferencia, ¿verdad? Que es ese cambio que se está dando tanto en la variable X como en la variable Y. Y que luego ya con eso se calcula el otro concepto. Pero aquí nada más piénselo como el hecho de que ese epsilon es esto. O sea, es el Ok. valor numérico de la distancia que hay entre el valor real y la aproximada. Y le Ok. pusimos valor absoluto precisamente para que sea la distancia como tal. Obviamente, aquí el error de esta se me vino hacia abajo. O sea, yo aquí podría decir que la función le falta un pedacito, o sea, tengo que sumarle un pedacito, a diferencia de esta que se me fue muy arriba y tendría que restarle un pedacito. Eso sería el resto. En este caso es positivo y con este otro polinomio de orden 5 sería negativo. Pero a mí realmente lo que me interesa al final no es solo determinar eso, sino determinar qué tan grande o qué tan pequeño es ese error. Y ya para eso, con que yo lo hable en distancia, ¿verdad? O diferencia, ya es más que suficiente. Por eso es que se le pone el valor absoluto. Ok. No es necesario decir que va de menos E a E. Sí, no. Lo que va a pasar, eso se va a poder hacer, de hecho, pero normalmente no se dice eso, sino que lo que se dice es el valor máximo del error va a ser tal. O sea, lo voy a acotar. O sea, el peor error que yo puedo cometer es tanto. Entonces yo con eso ya sé de más o menos qué tan buena va a ser o no la aproximación. Que eso sería decir, ok, es este valor más o menos ese error y listo, ¿verdad? Y yo ya podría dar un intervalo como tal. Solo que normalmente no damos los intervalos, solo decimos cuál es una cota del error. Gracias. Con gusto. Ok, entonces vean que aquí ya tenemos
la formulita. Y dice, eso es. O sea, en este caso lo que más nos interesa es la fórmula del resto de Lagrange, que es esta. Luego, obviamente, este teoremita del test de la enésima derivada y nada más recordar que epsilon es el resto, pero con valor absoluto. Y listo. Esa es la moraleja. Ok. Vámonos entonces a la práctica. Dice, ¿cuál de las siguientes expresiones corresponden al resto de Lagrange asociado al polinomio de Taylor de orden 2? Para la función logaritmo natural de 2x más 1 alrededor de x igual a 1. Ok. El orden es 2. Vamos a apuntarlo por aquí. ¿Quién sería el centro? Uno. Correcto. Y ahí tenemos la función. Como me están pidiendo el resto de Lagrange y es de orden 2, ¿cuántas derivadas necesito? 3. Es Exacto. Necesito 3. Así que tenemos que ir a calcular la tercera derivada. Porque recuerden que es un orden más. Así que aquí vamos. Primer derivada. ¿Cuál sería la primera derivada ahí? uno entre 2x más 1 por 2. Ajá. Es la derivada del logaritmo, que es 1 entre el argumento, por la derivada de lo de adentro, que es un 2. Para derivar esto más fácil, lo voy a expresar de esta manera. ¿Cuál sería la segunda derivada? Menos 2 por 2x menos 1 a la 2. A la Y creo que hay que hacer regla de cadena. Ujú. Otra Ok, vez. por 2. Correcto. Entonces, 2 por menos 1, que es menos 2. Esto, le resto menos 1, que sería la menos 2, y por la derivada de lo de adentro, que es 2. O sea, esto termina siendo menos 4 veces el 2x más 1 a la menos 2. Y vamos una más. Que sería f, bueno, la tercera derivada. ¿Cuál sería? 8 por 2x menos 2x más 1 por 2. A la menos, ¿qué? A la Ah, menos a la 3. menos 3. Ujú, por 2. Y esto me va a dar 16 por 2x más 1 a la menos 3. Muy bien. Y ahora sí expresado de esta manera. Y listo. Ok, si quieren vaya montando el resto mientras yo pongo a cargar la compu.
Ok. Ahí está la formulita del resto. ¿Cómo quedaría ese resto? Resto de orden 2. Dice que es la derivada de orden n más 1. Vean que es la que acabamos de calcular, pero evaluada en teta. Y luego por el x menos a, que sería x menos ¿quién? Menos 1 a la 3. Entre Entre 3 factorial. exactamente. Y con teta, perteneciendo al vecindario del centro a x, es decir, de 1 hasta x. Y ese sería. ¿Cuál opción es la correcta ahí? La C. Ujú. Así que ya calculamos ahí el resto que me estaban solicitando. Ok. Vamos ahora con la 11. Dice, ¿cuáles de los siguientes valores acota superiormente el resto de Lagrange asociado a la función f de x igual a e a la 3x si se aproxima e a la 3 por 0.23 con el polinomio de Maclaurin de orden 5? Muy bien. Ok. Esta parte es súper importante. Y vamos a tal vez hacer aquí un grafiquito para verlo mejor. Vean que de nuevo, o sea, yo tengo aquí, vamos a usar medio una gráfica. Esto es una función exponencial. Vamos a poner ahí, qué sé yo, que se ve algo así. Y le vamos a poner aquí dos aproximaciones. Bueno, una aproximación. La aproximación puede ser que sea, bueno, de orden 5. En este caso va a ser ahí un polinomio, pero no importa. Yo voy a poner ahí un pedazo, qué sé yo, algo así. Y vamos a poner por aquí el x sub 0. Así que vean que esto de aquí sería mi valor real. Y esta de aquí sería mi aproximación. Esa diferencia que queda aquí, de ahí a ahí, va a terminar siendo ¿quién? El resto. Ajá. Y el resto, o incluso, si lo medimos ya con valor absoluto, el error, ¿verdad? Pongámoslo así, valor absoluto. Ese va a ser nuestro error, porque es una distancia. Así que nosotros, ese numerito que está ahí, vamos a ponerlo aquí, ese epsilon es un número. Así que yo puedo venir y dar un número más grande. Ven que hay infinitos números más grandes. O sea, que ese epsilon fuera, qué sé yo, 0.001. A mí me dicen, acótalo por arriba. Y yo busco un numerito un poquito más grande, o incluso puedo decir 100, o 1, o 3. O sea, tiene un montón de cotas, pero obviamente en sentido práctico no sirve que yo diga, el error máximo es 100. O sea, obviamente eso es absurdo. Sino que tengo que dar una cota muy, muy cercana a ese número. Por eso cuando me pidan una cota por encima, la que me interesa dar es la menor cota superior. Porque como les dije, yo puedo venir y decir unas de aquí y decir es 100, es 20.
pero eso no me va a dar información relevante. Ahora, también puedo acotar por abajo, es decir, cuál es el menor valor posible para ese error. Para efectos prácticos eso no es así como que muy relevante, pero también se puede hacer. Y de nuevo, puedo dar esa y puedo dar aquí un montón. Entonces, ¿cuál cota inferior me va a servir? ¿La mayor o la menor? De todas las que están aquí, ¿cuál es esa que está ahí arriba? La mayor. Ujú. Sí, que vean que eso es como lo que se les va a pedir. O la menor cota Profe. superior. Ajá. Esa no sería la mayor cota inferior, más bien. Ay, sí, escribí superior. Gracias. Inferior, perfecto. Muy bien. Así que esas son las dos relevantes, ok. Ya entendimos lo de las cotas. ¿Cómo calculamos aquí el resto de Lagrange asociado a esta función de orden 5? ¿Qué ocupamos? La sexta derivada. Exacto. ¿Cuál es la primera derivada? Tres por e a la 3x. Ajá. 3 por e a la 3x. Segunda derivada. 3 a la 2 por e a la 3x, que es 9. Ajá. Veámoslo en 3 a la 2. La tercera derivada. 3 a la 3. Ujú. Así que, ¿cuál va a ser la sexta derivada? Que es la que andamos buscando. 3 a la 6. Exactamente. 3 a la 6 de e a la 3x. Muy bien. Ahora sí. Hay que ir a montar el resto. Tenemos resto de orden 5 de x. Que va a ser igual a 3 a la 6 por e a la 3, pero recuerden que evaluamos en teta. Y luego por, es de Maclaurin, entonces es x menos 0. ¿X a la qué? A la 6. Ajá, y entre, 6 factorial. exactamente. Y el vecindario va a estar de dónde a dónde. 0x. O sí, x, 0x. Exactamente, de 0 a x. Ok, ya tenemos el error de forma general. Ahora sí, dada esta función, si me piden aproximar e de 3 por 0.25, ¿quién es el x? Voy a utilizar 0,23. exacto. Este es el x. Es decir, el resto de orden 5 para cuando el x vale 0.23 es igual a 3 a la 6 por e a la 3 teta del x, que es el 0.23 a la 6 entre 6 factorial. Dado que teta pertenece al vecindario de 0 hasta, y ahora sí, el x ya sabemos que es 0.23.
Ahora bien, nosotros queremos acotar por arriba. Así que vean aquí la única variable que tenemos es el teta, pero yo sé que el teta está de 0 a 0.23. Voy a ponerlo así, el teta yo sé que va de un intervalo que va desde 0 hasta 0.23. O sea, puede tomar cualquier valor que hay aquí en este intervalo. La pregunta que nos vamos a hacer, ok, este resto, ¿cuál es el valor máximo posible que va a tomar? O sea, ¿qué teta tengo que poner aquí para que esto sea lo más grande posible? $0,23. Exactamente, 0,23. Porque obviamente al ser eso una exponencial y estar el x en el exponente, entre más grande toma el teta, más grande se me va a hacer la expresión y por ende todo el valor del resto. Así que esa es la pregunta que hay que hacerse siempre. Si yo quiero acotar ese resto por arriba, ¿qué teta tengo que utilizar para que este valor sea el más grande posible? Digamos, y si la base del exponente en este caso, que fue mayor de 1, entonces no hay problema, pero si hubiera sido entre 0 y 1, entonces entre menor sea el X, un mayor valor va a tener, ¿cierto? Sí, correcto. Sí, siempre hay que ir a fijarse, por ejemplo, si más bien el teta está en el denominador. Obviamente en ese caso me sirve agarrar el más chiquitito. Depende de la posición en la que esté, yo tomo el valor de teta. La cosa es que se fijen que la fracción o ese resto sea lo más grande posible, dado el intervalo en el que estoy trabajando. Bueno, entonces, ahí Profe, está. Ujú. digamos, ahí lo que estamos buscando es la menor cota superior. La menor cota superior, correcto. Ujú. Y digamos, ¿por qué agarramos el término más grande de ese intervalo, digamos? No deberíamos agarrar como el más cercano a cero. No sé, como 0,1, una cosa así. Vamos a ver, usted está trabajando con teta de 0 a 1. Para encontrar cuál es la cota superior, o sea, acotar por arriba, porque el detalle es que si yo agarro un valor aquí intermedio, y este error va a ser intermedio. Entre más grande sea mi teta, más grande va a ser mi error, bueno, mi resto. Y la pregunta es esa, que ¿cuál es la cota superior del resto? Ahora, yo estoy trabajando en este intervalo, entonces el valor más grande es 0.23. Como les dije, aquí yo podría venir y en lugar de 0.23 y poner cualquier tontera. 1, 2, 3, 100, 20. Obviamente eso me va a dar una cota, pero aquí arribísima. Por eso la menor va a ser tomar el teta en el intervalo que me dan y tomando en cuenta ese intervalo, haga la expresión lo máximo, bueno, lo más grande posible. Y lo más grande posible aquí se logra, como esto está en el denominador y es una exponencial, con el 0.23. De hecho, siempre que trabajemos con teta, o van a agarrar la menor o la mayor, o sea, uno de estos dos extremos del vecindario. Nunca van a agarrar uno medio, porque el objetivo es acotarlo, o por arriba o por abajo. Ok, ok, gracias. Con gusto. Ese sería como análogo al delta de la derivada, digamos, de lo que le había dicho. Análogo al delta. Digamos que en el eje usted agarra el delta y en el eje Y agarra el epsilon. Ah, ya lo entendí. Ajá. Sí, más o menos, pero sí, ya al menos gráficamente le entiendo lo que me quiere decir. Sí, sí. Ok. ¿Estamos claros con esto? Porque esto es súper, súper importante que lo sepan hacer. Y que puedan acotar. Ah, bueno, la respuesta en este caso era la D, ¿verdad? Ok. Para la otra me piden lo mismo, pero acotar inferiormente. Me voy a traer todo esto porque casi que se recicla.
Y aquí el X vuelve a ser 0.23. La única diferencia es que me piden acotar inferiormente. En la otra era superiormente. Entonces, si yo acoto inferiormente, el único cambio que vamos a hacer es esto. Si yo quiero hacer este resto lo más chiquito posible, ¿cuál teta voy a utilizar? Cero. Exactamente. Porque ese valor de 0, aquí me va a hacer esto un 1. Que es el valor más chiquitito que va a poder tomar esta partecita. Entonces, ya solo con eso, ese es el resto más pequeño. O sea, esta es la mayor cota inferior que puedo tomar. Es el valor, es el menor valor que va a tomar el resto, dado el vecindario. De 0 a 0.23. Mientras que el otro era el mayor, ¿verdad? Profe, Ujú. ahí, esa no es la, usted puso la 6 y ¿dónde salió el 2? ¿De dónde salió el 2? ¿Cuál 2? Dígame en Dígame. la diapositiva anterior, Ujú. ¿De dónde salió cuál 2? el de la respuesta, aquí en D, usted Ah, marcó la D, mira, ¿será que no era la D? no es la, A ver, 3 a la 6 por 0.23. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Claro. Ok, es el 3 a la 6 por 0.23 a la 6. Y alguien, si quiere, metan en la calculadora este número, E a la 3 por 0.23. Este pedacito. Se me fue ese pedacito. Y me emocioné y según yo decía lo mío. la 1,993,715. Y ahí siguen los decimales. Solo que se haya redondeado. Exacto. Esto es casi 2, ¿verdad? O sea, lo que hice aquí, voy a venir y ponerlo así. Gracias. O sea, ahí le puse un decimalito ahí extra para que se viera más bonito. Esto porque me dicen acota superiormente, no me dicen la menor cota. Solo que obviamente yo siempre tomo ahí la menor posible. Pero para que se viera bonito le puse ahí en 2. Pero originalmente la menor cota superior va a ser esta. Ya esta es otra cota superior. Es mínimamente diferente, pero ya es otra. ¿Estamos claros con eso? ¿Estamos claros con las cotas del error? Bueno, del resto. Sí, profe. Sí. Igual van a ver que en la práctica tienen demasiado de eso. Ok, considera el polinomio Taylor asociado a la función f de x igual a 1 menos 2x a la 2 sobre 3 más 7x a la 3 sobre 4 menos 9x a la 4 sobre 5. Determine si en x igual a 0 se alcanza un punto crítico o de inflexión. Ok, ¿qué vamos a utilizar ahí?
Es el test de la derivada, algo así, que hay que derivar a ver cuando no es cero. Ajá, exactamente. Así que hay que empezar a derivar y evaluar, a ver qué es lo que nos da distinto de cero. Ya la primera derivada que me vaya a dar distinto de cero es la que me va a dar información. Así que empecemos. Primera derivada, ¿quién sería? Menos X sobre 3. Ujú. Ok, voy a hacerla en orden, pero si usted ya me la dijo simplificada, solo por si acaso y para repasar. 1, 0, que es la del 1. Menos 2/3, que es la constante, y bajo el 2. Y el X me queda solito. Por eso es que usted dijo que daba... no, pero entonces sería menos 4/3, ¿verdad? X. Luego si derivo el 7/4 de X a la 3, conservo la constante y derivo la función, que sería 3X a la 2. Y por último igual, menos 9/5 bajo el 4 de X a la 3. Así que queda menos 4/3 más 21/4 X a la 2 menos... Eso es un 9, ¿verdad? Voy a escribirlo mejor. Sería números. Okay, y tenemos esa primera derivada. Dada esa primera derivada, ¿qué pasa si la evalúo en 0? Es donde me están preguntando ahí el punto de inflexión. ¿Cuánto me da? 0. Así que esta no me sirvió, hay que seguir. Voy con la segunda derivada. Para esta, ¿cómo quedaría? 4/3 más 21/2 por X. No, perdón. 42 entre 4. Puedo multiplicar. 21 por 2, 42 entre 4. Eso, bueno, eso se puede simplificar, pero no importa. De X, y luego 108 entre 5. X a la 2. 36 por 3 entre 5. Ajá. X a la 2. Gracias. ¿Y qué pasa si evalúo? Queda la constante. ¿Eso qué significa? Es par y el número negativo, entonces alcanza un máximo local. Entonces, ese valor me dio negativo, como dice usted. Así que se alcanza un máximo local correcto. Por lo tanto, había un punto crítico de inflexión. Crítico. Muy bien. En X igual a 0. Y listo. Eso gracias al teoremita, ¿verdad? Que estudiamos. Por si acaso lo voy a poner aquí para que lo vean. Aquí está. El n era par y me dio negativo, entonces era un máximo local. Excelente.
Ahora vamos con la 14. Y se determina el resto de Lagrange asociado al polinomio de Taylor de grado 4 para la función f de x igual a seno de x alrededor de pi sextos. En este caso, ¿quién es el n? 4. El centro. Pi sextos. Y bueno, la función es seno. ¿Cuántas veces ocupamos ir a derivar? 5 veces. Exacto, porque ya ocupamos una más para el grado. Primer derivada de seno. Coseno. Segunda derivada. Menos seno. Tercer derivado. Menos coseno. Cuarto derivado. Seno. Quinto derivado. Coseno. Bien. Así que, ¿cómo quedaría ese resto? Ah, bueno, mentira. Me falta evaluar, ¿verdad? Vamos a evaluar en... ¿Qué valor? Pi sextos. Ah, bueno, pero no me piden el polinomio, solo el resto. Sí, muy bien. Evaluaríamos en pi sextos si quisiéramos el polinomio, pero ni siquiera me piden el polinomio, así que no lo ocupamos. Era grado 4 de x. Ah, bueno, pero es el resto. Ok, ¿cómo me quedaría ese resto? Coseno de x. ¿Coseno de quién? X. Ah, bueno, de zeta o z. Ajá. Exacto, lo evaluamos ahí. Por X menos pi sextos a la 4 entre 4 factorial. estamos grado 4, entonces el resto es grado 5. Ah, muy bien. ¿Y ese teta de dónde a dónde va? X, X a pi sextos. Ajá. Correcto, del centro a X o viceversa. El orden no importa, pero yo siempre lo pongo del centro a X. Y ya, y ese era el resto, así de sencillo. El resto es básicamente, digamos, haciendo un término más del Taylor y derivando esa función. Sí, exactamente. Es un término más, el cual es muy similar. Lo único que cambió, vean que es que ya no lo evalúo en el centro, sino en el teta. Pero sí, es hacer uno más. Ok. Vamos con el 15. Dice si el valor absoluto de la cuarta derivada de x es menor o igual a 10 para cualquier x y p de x es el polinomio de Taylor de grado 3 de la función f de x centrada en x igual a 1 usando la cota del error cometido, se sabe que la diferencia en valor absoluto de f de un medio menos p de un medio es menor o igual a b. Determina el valor de b. Ok. ¿Qué es lo que me están pidiendo? El error. Exacto. Una cota del error. ¿Por qué se dio cuenta que era un error? Porque tiene valor absoluto. Exactamente.
Ahora, ¿quién es el X que están utilizando? Un medio. Exacto. Porque aquí se ve, ¿verdad? Que es la diferencia evaluada en ese punto. Y el centro es 1. Ujú. Muy bien. Y bueno, por ahí me dan más información que ahorita usamos. Ok. Vamos a poner el error. Recordemos que el error es el valor absoluto del resto. En este caso estamos en grado 3. Así que es el valor absoluto del resto era de grado 3. Y vamos a poner quién es. Como es de grado 3, va a ser la cuarta derivada evaluada en teta del x menos el centro, que es 1, a la 4 sobre 4 factorial. Pero esto aquí lo podemos trabajar un poquito más, la parte del valor absoluto. Ven que puedo separar la cuarta derivada evaluada en teta. Ahora ese x menos 1 a la 4, ¿lo puedo sacar del valor absoluto? Sí, porque es exponente par. Exactamente, siempre va a ser positivo y 4 factorial de eso son 24, así que también. ¿Y ese teta de dónde a dónde va? 1x. Ujú. Ahora sí. Vamos a ir a hacer el que me están pidiendo. El x va a valer, que me dijeron, es un medio. Así que esto va a ser igual a la cuarta derivada evaluada en teta, un valor absoluto por el x, que es un medio, menos 1 a la 4 entre 24. Esa es mi cota, perdón, eso es mi error para un medio. Ahora sí, ¿qué podemos hacer ahí para acotar? ¿A quién puedo acotar ahí? ¿O a quién tengo que acotar? ¿Quién es el único ahí que tiene variable? Cita. Esta parte. ¿Y me dan información de eso? Es menor que 10. Menor o igual que 10. Exacto, me están diciendo que la cuarta derivada evaluada en lo que sea, siempre y cuando sea parte del dominio, que obviamente el teta es parte del dominio de la función, es menor o igual que 10. O sea, esto va a ser menor o igual que 10 por, bueno, un medio menos 1, eso es un medio a la 4. O sea, eso es un 2 a la 1 sobre 2 a la 4 entre 24, que eso termina siendo 10 sobre 2 a la 4 por 24. Y ese número es 2 a la 3, 4 factorial. 2 a la 3 es 8 por 24. Y 8 por 24 serían 192. Así que listo, esa es la cota. Vean que lo único que tuvimos que hacer es escribir aquí el resto y pues acotar con lo que me estaban dando. Esto porque obviamente no conozco la función, entonces me tenían que dar una cota fijo. Si no, no podía calcularlo. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? De mi parte no. Ok. Profe,
Una consulta. ¿Y ese 5 sobre 192 sería el B? Exacto, correcto. Ok. Listo. B. Pues mi B. Ujú. Bien. Ok, dice 16, considera la función f de x igual a un medio x a la 2 por logaritmo natural de x menos 5 cuartos de x a la 2. Me dicen primero que verifique que el polinomio de Taylor generado por la función de grado 3 es este, centrado en x igual a 1. Y luego que muestre que la cuota del error es esta de acá. Entonces, vamos a empezar con la parte A. Si queremos el polinomio de grado 3 alrededor de x igual a 1, ¿qué vamos a tener que decir? Hay que derivar la función 3 veces, ¿no? Ajá, exactamente. Aunque luego me dicen el resto, entonces mejor de una vez derivamos una más para ya ir obteniendo eso. Así que empecemos a derivar. Estamos con esta función de ahí arriba. F' de x. ¿Quién sería la derivada ahí? De esta. Profe, pase el 2 al frente primero, creo. Sería X, entonces se cancela. Un ahí. Ajá, porque se Regla de cancela el producto. 2 con el 2. Es regla de producto, profe. Ah, ok, sí, es cierto. Exacto. Entonces es la derivada de la primera, que ya me dijeron que es x, por la segunda sin derivar. Más la primera sin derivar, por la derivada de la segunda, que ¿cuál es? X. 1 entre x. Y luego por la derivada de esta, perdón, menos la derivada de esta, que ¿cuál sería? Menos 5 medios. X. Ajá. Que es menos 10 cuartos, que correcto, es menos 5 medios de x. Y aquí se puede simplificar un poquito más, ¿verdad? Esto es x por logaritmo natural de x más un medio por x, porque se simplifican esas, y menos 5 medios de x. Y si ustedes observan, estos son semejantes, entonces sumemos de una vez. X por logaritmo natural de x. Y si yo tengo un medio menos 5 medios, eso es menos 4 medios, que es un menos 2x. Y ya me queda bien bonita porque hay que seguir derivando. Vamos con la segunda derivada. ¿Cuál sería la segunda derivada? Otra vez tiene que hacer producto. Bueno, en esa parte. Exacto, entonces la derivada de x, que es 1, por la segunda sin derivar, más la primera sin Más derivar. X por 1 entre X. Y la de menos 2x. Sería menos 2. Exacto, entonces vamos a volver a escribir que esto queda logaritmo natural de x. Vean que esto se me convierte en un 1 y menos 2 sería menos 1.
Vamos, otra derivada. ¿Quién sería? 1 entre X. Ujú. ¿Y la derivada de esa? Es menos 1 entre X a la 2. Exactamente. Muy bien. Ya tenemos todas. Ahora, ¿en quién vamos a ir a evaluar esas derivadas? ¿En qué valor? En 1. Exactamente. Tenemos f' de 1. Esto es 1 por logaritmo de 1. Logaritmo de 1 es 0, así que me queda solo el menos 2 ahí. Ah, bueno, muy importante, tengo que derivar también la función. La función original hay que evaluar en 1. Esto se me hace 0 y aquí sería un medio. Bueno, estoy aquí, perdón. Esto sería un medio por de 0. Menos 5 cuartos sería. Ahora sí, la segunda derivada evaluada en 1. La segunda derivada es esta. Logaritmo de 1 es 0 menos 1. La tercera derivada también evaluada en 1. Es 1. Y la cuarta sería bueno, la cuarta no la ocupamos. Mentira. La cuarta, ¿en qué hay que evaluarla? En teta. En P. Pero va a ser más adelante el error, ¿verdad? Que dejémoslo así. Ok, vamos a ir a calcular el polinomio. Sería f de 1, que es menos 5 cuartos. Ahora sí, vamos con el f' de 1, que es menos 1. Por el x menos 1. Y entre mira, ese prima de 1 pareciera que está raro, ¿verdad? Que no puede ser 1. Ya lo vi. Sí, es que era este. ¿Quién sabe qué evalué? Era 1 por 0 menos 2. Es un menos 2. Entonces menos 2 aquí. De x menos 1 a la 1 entre, bueno, entre 1 factorial que es 1. Así que ya. Ahora sí, sería la segunda derivada, que es menos 1, entre 2 factorial, que es 2, por el x menos 1 al cuadrado. Y luego, más 1, entre 3 factorial, que es 6, de x menos 1 a la 3. Vean que este es el polinomio de Taylor sin el error. Por eso es que sale que f de x es aproximadamente esto. Porque es solo el polinomio de Taylor como tal, no tiene el error. Pero vamos a ponerle de una vez el error y ya luego respondemos ese pedacito, porque como lo ocupamos para la otra parte, el error sería menos 1 entre teta al cuadrado, pero abajo lleva 4 factorial, así que esto es un 24 por teta al cuadrado por el x menos 1 a la 4. Entonces queda así sobre 24 por el teta al cuadrado. Y con teta en el vecindario del centro, que es 1 hasta x. Así que por lo tanto, vean que la aproximación es el polinomio, repito, es decir, menos 5 cuartos, menos 2 por x menos 1,
menos 1/2 de x menos 1 a la 2, más 1/6 de x menos 1 a la 3. ¿Todos bien hasta ahí? ¿O hay alguna pregunta? Todo bien. Ok. Esa era la parte A de verificar. Me voy a traer aquí el polinomio. Muy bien. Ahora me dicen que acote el error por arriba, ¿verdad? Porque me están diciendo que es más grande que esto. Para cuando x está entre 3/4 y 1. Ahora, como el x está entre 3/4 y 1, ese es mi nuevo vecindario. Así que vamos a ir a trabajar el resto por ahí. Yo voy a tener que el resto de orden 3. Vimos que es el x menos 1 a la 4 sobre 24 por el teta al cuadrado. Siempre que teta pertenezca al vecindario entre 1 y 3/4. ¿Por qué me lo están diciendo arriba? Y bueno, No hay que traerse el signo. Sí, profe, Ahí está. el signo del -1. Ajá. Están poniendo atención, qué dicha. Ay, me sale torcido. Ok, listo, gracias. Ahora sí, ¿qué hacemos? Poner valor absoluto, ¿verdad? Porque me están pidiendo esto con valor absoluto. Y ahora sí ahí se nos va a ir el signo. Y hay que acotarlo. ¿Cómo acoto eso? Evaluando, evaluando en el, sería en el 3/4, para que dé el mayor valor. Ajá. Vamos a ver. Correcto. Esto, vean que el teta está en el denominador. Para yo hacer esta expresión más grande, el denominador se tiene que hacer más chiquitito. Entonces, si yo estoy en 1 y en 3/4, el más chiquitito es 3/4. Por eso es que él dijo que vamos a utilizar ese valor. Excelente. Así que, ya, esto es. Y nada más hacen ese valor de 24, bueno, 1 entre 24 sobre 3/4 al cuadrado. Eso, no sé cuánto da. Alguien ponga en la calcu, porfa, 1, ¿verdad? De aquí arriba, entre 24 por 3/4 al cuadrado. Da 2 sobre 27. Gracias. 2 sobre 27 por x menos 1 a la 4. Esto es entonces una cota general. ¿Por qué? Porque el valor de x no me dijeron cuál era, solo me dijeron que estaba ahí. Entonces, cada vez que yo haga una aproximación con este polinomio de Taylor de orden 3, el valor del error máximo va a ser esto, sustituyendo el valor de x respectivo. Eso es lo que acabamos de encontrar.
Muy bien. Oscar, bueno, entonces vean que en polinomios de Taylor es seguir la formulita o bien utilizar los de Maclaurin, que aquí está la lista. Incluso la lista trae lo del error, que por aquí anda. Ahora, yo no sé si a veces se les dificulta verlo así. Aquí en lugar del teta usan el z. Eso es irrelevante, ¿verdad? La variable que utilicen, no hay ningún problema. Entonces, cada vez que ven aquí esto, es porque esta última partecita de la fórmula es el vecindario. Perdón, es el error. Bueno, el resto. Ustedes me entendieron. Ok. Entonces, para el polinomio de Taylor, ya vieron, se puede por definición o con polinomios de Maclaurin ya conocidos. Se puede sustituir, integrar y derivar polinomios de Taylor. Y ahora se le puede agregar el resto. Ese resto, vean que la formulita es casi que igual a lo que ya veníamos trabajando. Eso sí, hay que ver siempre dónde está el vecindario del teta. Y se puede acotar para arriba o para abajo. Nada más haciendo el valor del resto lo más grande o lo más pequeñito posible. Y pues el test de la enésima derivada. Básicamente eso es lo que hemos visto. Profe, Ujú. eso le iba a preguntar, digamos, en esa que ahí, digamos, nos dicen que el error sea mayor al resto, digamos, ¿verdad? Entonces, por eso lo hacemos para que el error quede más grande. Pero si fuera... Por abajo. ¿Ah? Por abajo. Ajá, exacto. Si fuera por abajo, entonces lo que tenemos que buscar es que el error quede más pequeño. Exacto. Entonces, ¿cuál teta usarían? El 1. Exactamente. Ujú. Eso es. Muy bien. Bueno, entonces les va a quedar aquí esta tareita moral. Esta tareita moral dice la enésima derivada de la función e a la x por seno de x está por esta fórmula. Utilizando la fórmula anterior, conteste lo que se le solicita. Aplique el teorema de Taylor alrededor de 0 para verificar la siguiente igualdad. O sea, básicamente vaya, calcule el polinomio de Taylor. Ven que no les dice de qué orden, pero con ver esto, ¿de qué orden va a ser? 5. Uno menos, porque recuerde que este pedacito es el resto. Ah, 3 o 4. Ajá. Sí, exacto. Aquí el de 3 y 4 es el mismo porque parece y que la cuarta derivada está 0 evaluada. Pero como el resto está de orden 5, él va a ser de orden 4. O sea, este es el polinomio de Taylor de orden 4 alrededor de 0 de esta función. ¿Para qué les dan estas derivadas? Para que la primera derivada sea f', o sea, 1 aquí. Entonces evalúan esto cuando el n vale 1 y ya van a tener el coeficiente. O sea, no tienen que ir a derivar, ya le dan la fórmula de la derivada. Entonces, f' de 0, nada más vienen, evalúan aquí el n en 1 y el x en 0. F doble prima de 0, el n es 2, entonces evalúan el n en 2 y el x en 0. Y así sucesivamente con las 4 que ocupan. Y luego utilice la parte A para obtener una aproximación de este valor. Ven que la función es a la x por seno de x. ¿Quién sería aquí el x a utilizar? 0,5. Exactamente. Entonces, estime una cota del error. Bueno, ni ya se saben el cuento. Ya aquí tienen el valor del resto. Ya tienen el x y listo. Nada más vayan a acotar tomando en cuenta el vecindario que va de 0 hasta el x, de 0 a 0,5. Y esa es la tareita moral. Vean que ya luego lo que sigue son desarrollos. Vamos a ver. La otra semana con ustedes, bueno, con ustedes es virtual, entonces todo bien. Entonces trabaja en la tareita moral y la otra semana
revisamos esta tareita moral y vamos a hacer tal vez un poquito más de práctica de la parte de desarrollo de convergencia, porque yo sé que ese tema se las trae. Entonces, posiblemente vamos a trabajar unos 2 o 3 problemitas de desarrollo, porque el examen como es presencial, uno necesita que ustedes escriban bien, que sepan bien cómo expresar todo eso, porque a veces en semestres anteriores me he dado cuenta que eso les cuesta. Entonces, sí quiero reforzar esa parte. Y así semana 1, para que estén más tranquilos, no les meto más materia. Igual vamos bien de tiempo. Así que la otra clase vamos a de ahí hacer un poquito de práctica, para que sepan. Y eso sería por hoy, muchachos. Que pasen una bonita tarde. Igualmente, muchas gracias. Con gusto. Gracias, profe. Igual. Gracias, profe. Hasta luego. Con gusto. Hasta luego. Gracias, profe, profe. gracias. Hasta luego.